solución de problemas de aplicación, ¿verdad? Entonces, vamos a resolver allí dos ejemplos. Y luego, dependiendo si nos alcanza el tiempo, entonces vamos a compartir la hoja de trabajo para resolver las posibles dudas que haya. Entonces, tenemos ahí este problema, dice, se sitúa un punto a 20 metros de un edificio. Si el ángulo de elevación al punto más alto del edificio es de 46 grados 23 minutos, encuentra la altura del edificio. Bueno, entonces acá como parte de la solución se presenta el esquema, ¿verdad? O el dibujo de la situación que se está diciendo, ¿verdad? Entonces dice que a un punto, a 20 metros, ¿verdad? El ángulo de elevación es de 46 grados 23 minutos. Bueno, ahí para iniciar, antes de comenzar a resolver la altura, pues los grados de preferencia lo vamos a trabajar en grados únicamente, ¿verdad? El ángulo en grados. Entonces, como aquí tenemos minutos, hay que convertir esos minutos a grados. Entonces, recordemos ahí que tenemos 46 grados y eso se le va a sumar el resultado de los 23 minutos. Que lo que se hace es que, bueno, 46 grados, recordemos de que es equivalente a la hora, ¿verdad? Entonces una hora tiene 60 minutos, entonces se divide 23 entre 60. Entonces hacemos la división 23 dividido 60. Y eso nos da 0.38 más 46. Entonces me va a quedar un ángulo de 46.38 grados. Y con ese ángulo es el que voy a trabajar. Ok. Entonces ahí tenemos. Ahora, para esto, para resolver, nosotros vamos a utilizar las razones trigonométricas. ¿Qué razones son? Está el seno del ángulo nos dice que es igual al opuesto dividido la hipotenusa. El otro es coseno. Coseno de un ángulo es el adyacente dividido la hipotenusa. Y por último tenemos la tangente, que esas son las tres funciones que están en nuestras calculadoras, entonces es lo que podemos resolver. Entonces la tangente es el opuesto dividido el adyacente. Entonces, para resolver el problema, nosotros vamos a partir por la identificación de la hipotenusa, del cateto opuesto y del cateto adyacente en ese triángulo, ¿verdad? Desde aquí podemos notar que esta diagonal, ¿verdad? Que está marcando acá es la hipotenusa de ese ángulo, que es la longitud que hay entre la parte más alta y el punto marcado, ¿verdad? Entonces, esta es la hipotenusa. Ahora, para opuesto y para adyacente, yo les dije que trazamos una flecha hacia el frente y el cateto que está enfrente, entonces ese es el opuesto. Aquí pues esto coincide con la altura. Es el opuesto es la altura en este caso y los 20 metros que nos están diciendo acá, entonces representa el cateto adyacente. Entonces ahora, en este caso para resolver entonces yo debo de elegir qué razón trigonométrica me sirve para la solución. Entonces, ¿cómo voy a elegir? Elijo en base a qué dato conozco. Conozco el adyacente, ¿sí? ¿Y qué dato quiero conocer? Quiero conocer el opuesto porque ahí está la altura, que es lo que nos está pidiendo el problema. Entonces, como tenemos la relación opuesto-adyacente, entonces la pregunta allí es, ¿qué razón trigonométrica utiliza opuesto y adyacente? Tangente. Tangente. Tangente, ¿sí? Entonces es la razón que nosotros vamos a utilizar para resolver. Entonces vamos a decir,
la tangente del ángulo, dice. Y el ángulo, vemos que es 46.38. Entonces, de una vez voy a comenzar a sustituir ahí los datos. 46.38 grados. Igual. Luego dice el opuesto. Y aquí observamos que el opuesto es la altura. Entonces, no voy a escribir opuesto, sino voy a escribir la letra H, que en este caso pues significa altura. Ojo, que H no significa hipotenusa, ¿verdad? Y el adyacente tiene un valor que es de 20 metros. Bueno, entonces como la altura está en la parte superior, entonces despejamos ese 20, que entonces se va a despejar por medio de una multiplicación y nos va a quedar que la altura es igual a 20 por la tangente de 46.38 grados. Bueno, entonces con ayuda de la calculadora colocamos ahí entonces 20 tangente 46.38 grados y vamos a tener la solución. 20.99. Muchas gracias. 20.99. Entonces ahí tenemos la altura, ¿verdad? Entonces la altura de ese edificio es de 20.99 y vean, como aquí nos están marcando metros, entonces acá también va a ser metros. Y a manera de respuesta, pues podemos escribir la altura del edificio es de 20.99 metros. Y ahí está resuelto el problema. Bueno, ¿alguna duda? Sacó el 20 y el 60. ¿Cómo? ¿De dónde sacó el 60? ¿De dónde saqué el 60? El 20 dividido 60. Bueno, creo que se está refiriendo a esto, ¿verdad? Profe, Bueno, en la primera semana estuvimos trabajando la medición de ángulos. Y entonces ahí nosotros vimos que los grados son una analogía al tiempo. Entonces, un grado es como decir una hora, ¿verdad? Entonces, yo puedo decir entonces que una hora es igual a 60 minutos, ¿sí? Porque una hora tiene 60 minutos, entonces un grado tiene 60 minutos, porque es analógico el proceso. Entonces, como sabemos eso, entonces aquí para poder hacer esa conversión, se divide entre 60. Y de ahí sale. Si tuviéramos, por ejemplo, si tuviéramos ya segundos, entonces una hora tiene 3.600 segundos. Entonces ya los segundos se dividirían entre 3.600, ¿verdad? Eso lo vimos en la primera semana de este bloque. ¿Claro? gracias, profe. Muy bien. Entonces vamos a ir ahí al siguiente problema. Entonces tenemos aquí este. Y dice, en la construcción de una carretera se encuentra una montaña de 250 metros de altura. A través de ella se construirá un túnel. La punta de la montaña se observa bajo un ángulo de 48 grados 30 minutos desde un punto P en un extremo de la montaña y bajo un ángulo de 38 grados desde el otro extremo. ¿Cuál será la longitud del túnel? Entonces,
acá vemos el dibujo de esa situación que nos están hablando ahí. Entonces, primero, pues miramos acá esta línea recta, ¿verdad? Y que es perpendicular a la superficie de 250 metros. Esa es la altura de la montaña. Hacia un lado dice que hay un ángulo de 48 grados 30 minutos, que desde ya pues sabemos que lo vamos a convertir a grados. Y en el otro hay uno de 38 grados. Bueno, entonces aquí nosotros debemos de ser capaces de notar que tenemos entonces dos triángulos. Un triángulo que tiene ahí como opuesto 250, ¿verdad? Por el ángulo. Y su ángulo es de 38 grados 30 minutos. Y en el otro lado pues tenemos ese 38 grados, ¿verdad? Y que siempre pues comparte ese lado que es la altura, ¿verdad? Entonces ahí hay dos triángulos. Entonces, nosotros para saber cuál es la longitud de ese puente, necesitamos saber, aquí está marcado como A y como B, estas longitudes, ¿verdad? Entonces aquí vamos a hacer dos operaciones para poder resolver. Primero vamos a convertir este 48 grados 30 minutos. Entonces digo ahí 48 grados más 30 minutos, que ya vimos que esos 30, como 2 minutos, lo vamos a dividir entre 60, ¿verdad? Y 30 dividido 60 es 0.5. Entonces 48 más 0.5, vamos a tener entonces un ángulo de 48.5 grados. Ahí está. Entonces, ahora vamos a identificar. Vamos a comenzar con este. Entonces, la hipotenusa pues es esta. Aquí esta es la hipotenusa. Y en el otro triángulo, esta es la hipotenusa. Que es la longitud que hay entre el punto a cierta distancia y la punta más alta de la montaña, ¿verdad? Entonces tenemos ahí. Estas son las hipotenusas. Y vemos ahí que a partir de en este triángulo, este es el opuesto. Y el lado que queremos encontrar es el adyacente. Lo mismo sucede con el otro triángulo. El que está hacia el frente, que mide 150, es el opuesto. Y el que vamos a buscar es el adyacente. Entonces, al igual que en el problema anterior, aquí vamos a utilizar también la función tangente. Ahora vamos a utilizar la razón tangente porque tenemos opuesto y queremos conocer adyacente. Entonces, vamos a comenzar ahí. Vamos a trabajar primero este triángulo que marqué con azul. Entonces decimos ahí, la tangente. Aquí el ángulo es 48.5. La tangente de 48.5 es igual al opuesto, que aquí es el lado que conocemos, es 250. Y dividido el adyacente, que aquí pues se conoce como A. ¿Sí? Así está señalado en el esquema, A. Entonces ahí para despejar vemos que aquí la variable está en la parte inferior. Entonces aquí habíamos hablado la otra semana de que va a ser un cambio de posición, ¿verdad? Entonces la A nos va a quedar en el primer lado y la tangente entonces ahora nos va a quedar en una división. Entonces ahí la operación que vamos a hacer es 250 dividido la tangente de 48.5. Y entonces ahí vamos a tener ya el valor de A. De 250 dividido tangente de 48.5. ¿Cuánto nos da? Bueno, voy a ir avanzando porque ya no nos queda mucho tiempo. 377.29. Esto es metros. Entonces ahí ya conocemos A. Nos hace falta conocer B. Entonces para eso vamos a utilizar nuevamente otra función de tangente. Pero ahora es con el otro ángulo. Ahora con el ángulo de 38 grados.
es desigual. El opuesto aquí también es 250. Y el adyacente aquí está conocido como B. Entonces, al despejar esto, pues nos va a quedar que B es igual a 250 dividido la tangente de 38. Entonces decimos ahí 250 dividido tangente de 38. Y eso nos da 319.99. Ok. Ahora, la pregunta acá dice, ¿cuál será la longitud del túnel? Entonces, si ustedes se dan cuenta, la longitud del túnel está formada por esas dos partes, ¿verdad? Por A y B. Entonces, para finalizar con la solución de este problema, tenemos que sumar los valores de A y B, ¿verdad? Entonces, A vale 377.29 más el valor de B, que es 319.99. Y esto nos da entonces como respuesta ahí 697.28. Entonces aquí. Bueno, entonces ahí ya solo para finalizar, entonces chicos, entonces tenemos ahí que la longitud del túnel es la suma de los dos datos que encontramos, ¿verdad? De 300